Amos está sacando fotos con nuestra invitada anterior, con Madina Chan. Esperamos que se siente, que coja los cascos y que esté ya dispuesto para los micrófonos. Amos, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Eva. Un placer estar Me aquí alegro con de que te lo ustedes. pases bien en Canarias Radio y que te gusten los invitados que tenemos, las invitadas en este caso. Son fantásticos. Y mira, acabaste la entrevista hablando del trato a la inmigración que procedía de Ucrania y a la población que procede de los países más desfavorecidos del África. Y a mí me gustaría que, ya que soy salubrista, poner sobre la mesa otro elemento de reflexión al respecto. Y es, por ejemplo, la viruela del mono, una Ujú. enfermedad que ya existía en África hace mucho tiempo, pero ayer no nos preocupaba. Nos empieza a preocupar cuando se afecta a la piel blanca y es otro elemento para la reflexión. Pues para eso te traemos, Amos, para reflexionar y para que opines. ¿Qué te parece a ti, por ejemplo, la política migratoria o ese trato diferenciador que tenemos con los refugiados, con la gente que trata de huir de guerras o de situaciones que van contra los derechos humanos? Y en este caso, en tu ámbito, en la medicina, en salud pública, esto que estás comentando, esa diferencia también a la hora de tratar enfermedades porque vengan de un lugar o de otro, como si no se globalizara todo, ¿no? Como hemos visto ahora con la pandemia de COVID. Desde luego, Eva, lo que es evidente es que independientemente de que se venga de un país en guerra, que es terrible, también es terrible que se venga de un país que sufre hambruna y sufre persecución política. Y por lo tanto, me resulta muy duro tener que diferenciar entre un tipo de inmigración y otra, porque las dos son terribles, son dramáticas y requieren de todo el esfuerzo, todo el ejercicio solidario por parte de nosotros. Y desde esa perspectiva volver a recordar algo que me parece fundamental, es que estamos en un mundo globalizado y el pensar que los problemas de salud pueden quedar referenciados a un determinado ámbito geográfico no solo es una profunda injusticia, cuando ese ámbito geográfico son los países más desfavorecidos, sino además una profunda estupidez desde el punto de vista epidemiológico, porque evidentemente en un contexto de un mundo como el que vivimos, un mundo globalizado, es imposible pensar que los problemas van a quedar limitados allí. Amos, me gustaría preguntarte también por un tema que está de absoluta actualidad hoy, el caso Mascarillas. Ha comparecido ante el juez el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. ¿Cómo crees que se solucionará este caso? ¿Hasta dónde llegará? Y en general la gestión de la sanidad pública canaria. Y yo espero que se solucione bien y que no haya ningún tipo de problema derivado de esta situación. Yo al respecto, yo te puedo decir que estoy completamente seguro que el director del servicio no se ha quedado absolutamente con nada que no le correspondiera en función de su puesto de trabajo. Hay otros pillos que sí que se han aprovechado de determinadas situaciones y me gustaría también que entendiéramos que estábamos en el contexto, en una situación absolutamente dramática, dramática. Hemos pasado por la crisis sanitaria más terrible que ha tenido el mundo en los últimos tiempos. Una crisis sanitaria en que cada día te levantabas con más muertos, en que cada día te levantabas con más sanitarios afectados porque no había material para proteger a esos sanitarios. Y desde luego con esta dinámica creo que hay que entender para comprender algún tipo de intervenciones ese contexto histórico. Lo malo es que en esos contextos siempre hay alguien que saca provecho y espero que quede perfectamente y meridianamente claro quiénes son realmente los culpables de este tipo de situaciones. Estamos con Amor García Rojas en La Contra, una nueva sección que estrenamos esta temporada en Canarias a las 6, en la que pedimos opinión a personajes relevantes de diferentes ámbitos de las islas. Yo quiero poner en valor, Amos, que estamos a 1 metro de distancia más o menos, los dos sin mascarilla, hablando, ¿verdad? Y opinando sobre temas de actualidad. Esto hace no mucho tiempo nos parecería impensable. No, no, es que era imposible, no era impensable, Ujú. era imposible porque afortunadamente la situación en estos momentos ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. Yo creo que es fruto de dos circunstancias fundamentales que me gustaría subrayar. En primer lugar, porque el sistema sanitario ha demostrado músculo y lo ha demostrado, Eva, básicamente porque lo que nutre, hace que el sistema sanitario viva, que son sus profesionales, han hecho un ejercicio brillante de responsabilidad, pero además también porque hemos tenido una ciudadanía absolutamente ejemplar, que ha seguido las recomendaciones que se daban desde el ámbito sanitario y ha escapado, ha hecho ascos a todas esas voces que procedían de foros no centrados en el conocimiento científico. Y afortunadamente en un periodo de tiempo alguien dice que llegaron demasiado pronto, yo digo que ojalá hubieran llegado antes, que Ujú. son las vacunas, hemos conseguido modular la faceta más terrible, más dramática, más espantosa que tenía la pandemia, que era la vinculada a ingresos en UCI y los fallecimientos. Y eso ha sido
gracias a las vacunas. En estos momentos yo creo que estamos en una situación muy favorable, como ha dicho recientemente la OMS, para empezar a decirle adiós a este drama. La clave va a estar en los meses de invierno. Si somos capaces de hacer las cosas bien en los meses de invierno, posiblemente ya en el próximo año, a comienzos del próximo año, finalizar el trimestre, yo creo que estaremos muy bien posicionados para empezar por fin a decirle adiós a este drama. Te voy a pedir opinión por algo en lo que estás muy puesto. Esa cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 para los mayores de 80 años, ¿va a ser necesaria ponérsela a toda la población? Yo en estos momentos no veo que sea necesaria para toda la población. Sí veo que es absolutamente necesaria para nuestros más vulnerables, que son los que han representado fundamentalmente esa cara dramática que te comentaba que ha tenido la pandemia. ¿Por qué pienso que es fundamental para estos colectivos? Pues básicamente porque las vacunas van perdiendo anticuerpos neutralizantes conforme pasa el tiempo, aunque mantienen la inmunidad celular, y al mismo tiempo porque hay algunas nuevas variantes que pueden tener un cierto escape a las vacunas disponibles actualmente. Las nuevas vacunas que nos han llegado y que ya se están empezando a administrar están perfectamente adaptadas a estas nuevas variantes derivadas de la Omicron que están circulando, y en este ejercicio de intentar hacer las cosas bien para que el invierno sea un factor clave que nos permita decir adiós a este drama, es fundamental proteger a nuestros más vulnerables, que son nuestros mayores y que son las personas que viven en residencia, y lógicamente también a los menores de 60 años que tienen son inmunodeprimidos. Yo creo que protegiendo a ese colectivo vamos a quedar francamente en una situación muy positiva. Te voy a preguntar también, si me lo permites, por política fiscal, porque últimamente se mezcla un poco la economía y la política. ¿Qué te parece esta guerra de impuestos sí, impuestos no, que ha surgido en diferentes comunidades autónomas, con el impuesto del patrimonio, a los más ricos que quieren quitar algunas y otras intentando que cuando hagamos la declaración de la renta pese menos esa subida de los precios, esa inflación en lo que pagamos al fisco? Yo creo que a mí me resulta duro entender que una persona que cobra el salario mínimo, a efectos fiscales, pueda tener las mismas obligaciones que una persona que gana más de 200.000 euros al año. No lo veo razonable de ninguna manera. Y menos razonable lo veo en un contexto de alta crisis económica, donde el impacto que está teniendo la situación derivada de la guerra de Ucrania, que es continuación del impacto que ha tenido la pandemia, está afectando considerablemente la calidad de vida de muchísimas personas. Y de esa perspectiva yo creo que es razonable que el esfuerzo sea colectivo, y si el esfuerzo es colectivo, a los que más tienen habría que pedirle un plus de aportación a la caja común de todos, que es lo que recauda a ciencia, y a los que menos tienen todo lo contrario, disminuirles de esa carga impositiva, porque evidentemente la situación es muy complicada. Y lo que sí pediría es que entendieran que estamos en un mismo proyecto de país, y desde esa perspectiva el que una comunidad autónoma vaya por un lado y otra vaya por otro no deja de significar otro drama, que es la incapacidad de nuestra clase política para llegar a políticas de consenso, que son absolutamente fundamentales en situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo y como las que hemos vivido. Te voy a preguntar también por la tormenta Hermín en lo que a gestión de crisis se refiere, no tanto por el paso de este ciclón, que no ha sido tremendamente grave, pero por los que puedan venir en el futuro. Me he acordado también ahora de la erupción volcánica de La Palma. Tú que has estado ahí frente a la pandemia de COVID-19, día tras día, hablando con nosotros y comentándonos, informándonos de cuál era la situación. ¿Cómo podemos prepararnos, Amos, frente a este cambio climático, a esta llegada cada vez más de tormentas, de ciclones tropicales que pueden hacer daño a las islas? Pues yo creo que lo primero, siendo conscientes de que realmente estamos en un proceso de calentamiento global, uno cuyos síntomas es el cambio climático. Todavía hay cierto rechazo a reconocer que realmente estamos en ese tipo de situación. Eso yo creo que es lo primero. Hay ciertos aspectos derivados de este cambio climático que no tienen vacuna. Quiero decir, una tormenta tropical, no hay una vacuna que evite que llegue la tormenta tropical. La tormenta tropical va a llegar, por lo tanto habría que adaptar
la estructura social, la estructura urbanística de todo tipo, a la posibilidad de que ese tipo de situaciones se nos planteen. Es imposible poner un toldo por encima de toda una ciudad, pero sí es posible ser conscientes de que si nos cae la que nos ha caído estos días, hay que canalizar el flujo normal de agua, entendiendo que el agua va a buscar la naturaleza para llegar al mar. Por lo tanto, seamos conscientes de ese tipo de situaciones y adaptemos en la medida de lo posible, que sé que es complicado, en la medida de lo posible, una estructura a lo que puede ser y una situación como la que hemos vivido, que por cierto se van a seguir produciendo, eso seguro. Hablando de medio ambiente, hablamos de nuestro entorno. Te voy a hablar también de turismo, del desarrollo turístico que vive Canarias. Hace unos días celebrábamos su día, el Día Mundial del Turismo. También en concreto por las obras que se están construyendo en el puertito de Adeje, del proyecto turístico Cuna del Alma. ¿Qué te parece a ti todo esto, Amos? ¿Cómo se puede llegar a un equilibrio entre desarrollo y cuidado del entorno? Siendo inteligente y primando las necesidades objetivas de nuestra comunidad autónoma, en la cual el turismo evidentemente es un motor importante de su desarrollo, y siendo conscientes también de que si nos pasamos, nos cargamos el turismo. Y desde esa perspectiva hay que llegar al equilibrio que permita que seamos capaces de seguir construyendo una Canaria atractiva en función de sus encantos naturales, que no debemos nunca destruir por pasarnos en el sentido de querer acumular más de lo que debemos. Vamos, llegamos casi al final de la contra. Vamos a poner la canción que nos has sugerido, una canción que no me atrevo a pronunciar su título, sé que es de los Rolling Stones. Te invito a que lo hagas tuya, que nos digas por qué. Bueno, ya sabemos que eres un rockero. Sí, pues rockero además adoro a los Rolling Stones. You can always get what you want, básicamente porque nunca puedes conseguir lo que quieres. Y yo espero que con la que estamos pasando, al menos el mundo sea lo suficientemente benévolo para que podamos conseguir parte de lo que queremos. Además, este es el tema que he pedido que cuando yo fallezca me lo pongan en el territorio de música de fondo. Pues mira, lo disfrutamos todavía vivamos y por muchos años. Amos García Roja, presidente de la Asociación Española de Vacunología, jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de Canarias. Gracias por venir a los estudios de Canarias Radio, por hacer posible esta sección, y nos quedamos escuchando a los Rolling. Nada, siempre es un placer estar aquí y siempre es un placer estar doble si escuchamos a los Rolling además. Gracias, amor. Gracias.